una tarde de miércoles para reflexionar sobre estos temas que son de tanta relevancia para nuestro Estado. El día viernes 30 de agosto se conmemora el Día de la Participación Ciudadana y en conmemoración de esa celebración el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco organizó este foro y cuando lo estábamos siguiendo nos preguntábamos qué reflexión queríamos provocar en la comunidad y en el Estado. Lo que busca este foro es reflexionar sobre el papel que ha tenido Jalisco en la historia de la participación ciudadana a nivel nacional, y a partir de eso es que seleccionamos a nuestros ponentes para platicar desde la experiencia Cuquío en 1990, desde la experiencia del 22 de abril, las organizaciones de la sociedad civil y el presente y futuro de la participación ciudadana en el Estado. Por eso hablaremos hoy sobre la historia de la participación ciudadana en el Estado de Jalisco, y agradezco a los ponentes que aceptaron la invitación, a la secretaria Augusto, Jorge, Ignacio y la moderadora, la consejera Beatriz Rangel, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. Agradezco la presencia de todos ustedes y sin más quisiera dar inicio al programa. El consejero presidente Guillermo Amado Alcaraz Cruz nos dará la bienvenida y después procederemos con el desarrollo del panel. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Es trascendente para el Instituto estar reunidos en torno a este tema, que por supuesto le otorga el apellido al nombre que llevamos. Me da mucho gusto saludar al maestro Ignacio González Hernández, especialista en participación ciudadana y fundador del Consejo Democrático de Cuquío, primera experiencia de presupuesto participativo Jalisco. Bienvenido y qué gusto conocerlo. Igualmente al doctor Jorge Eufrasio Jaramillo, académico de ITESO, especialista en la experiencia del 22 de abril y por supuesto la importancia de la sociedad civil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, y sin defecto de la presencia de los amigos que acabo de presentar, a nuestro amigo Augusto Chacón, con quien hemos compartido algunas actividades y por supuesto todo nuestro reconocimiento. Augusto, gracias por estar acá. Y a la maestra Margarita Sierra, nuestra aliada, a partir de este sistema que vamos a compartir y con todas las ganas de entrarle a que los ciudadanos se sientan parte de las decisiones públicas. Muchas gracias por acompañarnos, Margarita. Y bueno, ¿qué decir de mi compañera Betty Rangel, con la que hemos compartido algunas decisiones importantes en materia de participación ciudadana y que hoy nos ayudará con la moderación de esta mesa? Gracias, Betty. Bueno, para nadie es un secreto que el Instituto Electoral ha participado en lo que ha sido la historia de la participación ciudadana. Hemos sido pioneros en el Estado de Jalisco en torno a esto que ha sido involucrar a los ciudadanos en las decisiones públicas. Este proceso evolutivo que hoy nos lleva precisamente a esta nueva configuración en la que el Instituto tendrá que compartir las decisiones, particularmente sobre las procedencias de los mecanismos, con este Consejo Ciudadano, en el que se involucrarán los diferentes sectores de la sociedad. Lo que por supuesto celebramos en el Instituto y estamos listos por supuesto para darle forma a los procesos derivados de esas decisiones tan trascendentes que tendrán que tomarse a partir de este Consejo. Pues espero que el resultado de esta mesa sea el mejor, así será, así lo auguro y muchísimas gracias a todos. Pues sin más preámbulos, les cedo el uso de la voz a la moderadora de este panel y que sea para bien. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Como ya se ha manifestado aquí, este evento se da para conmemorar, para celebrar, para hacer patente la necesidad de recordar la importancia de la participación ciudadana en un marco de gobernanza. El próximo 30 de agosto se conmemora un aniversario más, un día más, y es importante que en ese contexto nos propongamos reflexionar, que los días no transcurran uno tras otro en el momento inmediato, sino que nos demos este espacio para poder hacer esta reflexión. Y el día de hoy, pues me siento muy honrada de estar aquí para hacer la moderación
presentación de esta mesa y, bueno, pues ya nuestros distinguidos panelistas fueron ya presentados. Yo lo que voy a hacer es, en el momento en el que vayan a intervenir, voy a leer una brevísima ficha curricular y ahí les pido de manera muy, muy atenta que nos atengamos a un tiempo de 15 minutos de intervención, porque la importancia de sus temas se enriquece con el intercambio de las preguntas y respuestas que se propiciarán al final de sus intervenciones. En ese sentido, sin más preámbulo, en primer lugar, le voy a dar la palabra al maestro Ignacio Hernández para que nos platique, para que nos comparta la experiencia Cuquío. Y les voy a también comentar una breve ficha curricular. El maestro Ignacio González Hernández es especialista en participación ciudadana, asesor de la Red Metropolitana de Organizaciones de Contraloría Social de Espacios Públicos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, coordinador general del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, coordinador del Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la sociedad civil para el desarrollo humano en el municipio de Guadalajara, Jalisco, director de Accede Desarrollo Local AC, coordinador del proyecto Fortalecimiento de los Comités de Contraloría Social para el desarrollo de la gestión del programa Rescate de Espacios Públicos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, asesor de los ayuntamientos de Cuquío y Mexticacán, ganadores del Premio Municipal Gobierno y Gestión Local, promovido por el CIDE y la Fundación Ford. Y finalmente, fundador del Consejo Democrático de Cuquío. Bien, le damos la palabra al maestro Ignacio González Hernández. Adelante, lo escuchamos con mucha atención. Gracias. Muchas gracias por la invitación y estar presente aquí con puros gurús de la participación. Gracias a Carlos Aguirre por haberme invitado a participar de esta experiencia, una experiencia de la cual fui testigo y fui acompañante de este proceso, así me señalo como esa parte. Entonces vamos a empezar la experiencia. Ya. La he caracterizado o nombrado como CODEMUC, una experiencia de lucha y organización ciudadana. El CODEMUC es el Consejo Democrático Municipal de Cuquío. Es la instancia de participación y planeación que en ese entonces nombramos. Hay un periodo muy específico, 1992-2003, que es el periodo que vive la esencia de esta experiencia. El municipio de Cuquío es un municipio que está ubicado, para los que no conocen Cuquío, está ubicado al norte de la ciudad de Guadalajara, 80 kilómetros de aquí. En vía recta haríamos 45 minutos, pero como bajamos la barranca y la subimos, duramos una hora 45 minutos para llegar. Es una población que en ese entonces tenía 18,000 habitantes, quizá ahora tenga menos, pero andamos por ahí, ¿verdad? Todavía. Y muy dispersa la comunidad, es un municipio con 177 comunidades, pequeñas comunidades, a veces de unas cuantas familias. Fundamentalmente se dedican a producir maíz, algo de ganado y en alguna región misma tomate, que en ese entonces se producía tomate, no sé si todavía siga produciéndose. Quiero nombrar, antes de forma un poquito rápida, que el municipio tiene un antecedente histórico de participación. Los ancianos en ese entonces, cuando estábamos en el municipio, nos hablaban que los padres Justino Arona y Atilano Cruz, mártires de la cristiada, organizaban a la gente para satisfacer algunas de sus necesidades. Ya escuchábamos que había una organización. Cuquío también es una población dispersa, pero caracterizada por la lucha por la tierra. Hay 11 ejidos que supusieron mucha lucha y muerte por conseguir la tierra. Entonces la tierra es un elemento fundamental para la inclusión.
Otro factor que motivó la organización fue que gobiernos anteriores habían concentrado todos los servicios y toda la inversión en la cabecera municipal. Entonces, la mayoría de las comunidades quedaron en la vil pobreza y en un gran rezago de obras y servicios. Entonces, sí era una necesidad fundamental. También otro antecedente fue que en los años 80 hubo un movimiento muy fuerte promovido por los sacerdotes de la parroquia que formaron comunidades eclesiales de base que facilitaban la evangelización y la acción social de los católicos para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Entonces, era una red importante que esta red también tuvo conexiones aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, incluso con parroquias de Jalisco, Nayarit, Colima, que era una red de organizaciones. También en ese entonces, en el 86, el párroco Ignacio Virgen invita a los promotores comunitarios del Centro de Coordinación y Promoción Agropecuaria del ITESO, CECOPA, a ir a trabajar con estas organizaciones y darle un sentido de organización popular. Un año después, en 1987, se constituye la Organización Independiente de Jalisco, OSIG, que es una organización fundamentalmente que permite la organización social de los campesinos y luchan por mejores servicios, mejores precios para sus productos, luchar por la tierra e incluso por servicios públicos para el municipio. Pero bueno, la cosa no queda ahí. En 1988 se da el movimiento de lucha por la democracia, que también era una necesidad sentida por los habitantes del municipio. Y promovida por los integrantes de los SIG, se lanzan a la primera experiencia electoral federal y apoyan a la candidata a la presidencia de la República, Rosario Ibarra de Piedra, así con toda y fue la primera presidenta. Bueno, no sé si era de ellos, los compañeros decían que fue el primer candidato a presidente que visitó Cuquío. Llegó a caballo y todo. Bueno, esa experiencia de participación y de conocimiento llevó a este grupo de la UCIG a iniciar un proceso de elección para la elección local. Entonces, compiten a la elección local haciendo una alianza entre la UCIG, que era la organización campesina, un grupo de disidentes del PRI y un grupo de organizaciones sociales que estábamos trabajando ya en Cuquío. Accede, Campo, estábamos trabajando ahí, hicimos esa alianza y se ganó la presidencia municipal bajo el emblema prestado del PRD en ese momento. Entonces, no era una experiencia de un gobierno, de una experiencia partidaria, sino era una experiencia de un gobierno popular, formado por gente de las organizaciones. Entonces, fue así como inicia la experiencia de un gobierno popular, y este gobierno popular la primera acción que tuvo es conseguir un equipo asesor para acompañar a los nuevos funcionarios. Fue así como hicimos una alianza, gobierno municipal con Accede, que estaba en ese entonces ya trabajando en el municipio, acompañando el proceso de los SIC, acompañar también el proceso del gobierno municipal. Tuvimos un acercamiento también ahí desde ese entonces con INDEC, una organización pionera de Jalisco en cuestiones de comunicación, que nos permitió también fortalecer este acompañamiento, y COPEVI, que era una organización nacional que venía trabajando temas del municipio. Fue así que todo ese grupo de organizaciones confluimos para fortalecer la experiencia del municipio. Todas ellas formamos parte del Consejo de Educación para Adultos de América Latina, una experiencia que además más adelante voy a compartir, nos permitió difundir la experiencia de Cuquío y relacionarla con las experiencias de Porto Alegre o de Montevideo, donde se estaba dando también experiencias parecidas.
El sistema de organización en Cuquío comenzó primero conformando un reglamento, elaborando un reglamento de participación, fue aprobado por el ayuntamiento y fue difundido a través de un cuadernito, parecía un magazine, una especie de cuento que lo difundimos con todos los consejeros del municipio. Entonces permitía el conocimiento de lo que era el reglamento. La estructura del CODEMUC era la asamblea o el pleno municipal. El pleno, había un comité permanente que coordinaba y organizaba, había 10 zonas en el municipio y había un consejero por cada zona. Entonces, de esos consejeros se nombraba también al coordinador general del Consejo Democrático. Se nombra también a representantes de todas las comunidades, entonces hablábamos de 140 comunidades así organizadas, más o menos grandecitas, digo, no eran de una familia, sino había de 3, 4 familias. Entonces se formaban y los consejeros zonales participaban con la asamblea comunitaria para diagnosticar necesidades y hacer propuestas de solución de propuestas. El ayuntamiento favoreció también con un recurso económico para poder apoyar a las gentes que iban de sus comunidades a la cabecera municipal y pudieran pagar su traslado. No era un pago, era un apoyo que se daba y que permitió el manejo del CODEMUC. Incluso el CODEMUC tenía su oficina y en algún momento llegó a tener un vehículo que le permitió a los consejeros ir a los recorridos que hacíamos. Pero la parte más importante fue la zonificación. Aquí está la zonificación que se estableció en Cuquío. 10 zonas que aglutinaban las comunidades. Fundamentalmente el criterio era el criterio territorial, donde se podía llegar la carretera, las comunidades que se entraban. Se dio. Las atribuciones que tenía el Consejo les permitía definir prioridades para programas de gobierno, participar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, regular la acción de las propuestas que beneficiara a la mayoría de la población, fomentar el desarrollo municipal, promover la participación y la organización ciudadana, la conciencia ciudadana y promover y vigilar la creación y el fortalecimiento de las comunidades y sus barrios. Pero había un instrumento que fue muy importante. Toda la priorización que se hizo en los plenos o la que se hacía anualmente en los plenos generaban una agenda que permitía y era entregada al presidente municipal con todas las prioridades por zona y por municipio. Entonces era muy fácil para el presidente municipal ir palomeando. Bueno, me acuerdo de Cheto fue presidente dos ocasiones, de las 4 que vivió en esta experiencia, que era iba palomeando las acciones que él gestionaba, porque digo, el municipio no tenía dinero, el municipio no tenían dinero, lo que le permitía a él era poder gestionar, incluso a veces pudieron gestionar el doble del presupuesto que tenía anualmente. Entonces, tocar puertas al gobierno estatal, al gobierno federal, y luego tener pues todas las agendas, pues a esto pasa acá, era súper activo este hombre, y en verdad hizo mucho. El 70% de la agenda se cumplía al año, entonces era una cosa admirable. Entonces combatía el rezago a partir de la necesidad de la gente. Las primeras experiencias de presupuesto participativo no era un presupuesto asignado por el municipio porque no tenía dinero, pero sin embargo llegaba el presidente y traemos tanto dinero, ¿en qué lo vamos a gastar? En la asamblea del pleno. Entonces el pleno ya decía, pues en esto y en esto. Una vez, la experiencia más nítida, más padre de presupuesto participativo fue cuando un presidente, José Luis Rubio, que llegó con ese grupo, la asamblea, tengo 200,000 pesos, ¿en qué lo vamos a gastar? Y dijeron los compañeros, lo vamos a gastar
en la comunidad que le hace falta la luz. Entonces, la luz llegó a Jala. Jala es una comunidad pequeña del municipio y se hizo la luz para Jala. Y todos dijeron, ahí se va todo. Entonces, los valores y todo lo que teníamos, no, pues era decir, toca a ellos, por justicia, toca hacer esta experiencia. Fue como compartieron esa experiencia de presupuesto participativo. Así era. Entonces, bueno, esa fue la experiencia de participación. Respetando el tiempo, ya voy a las conclusiones. La primera conclusión es que todo el proceso lo llevaban los ciudadanos. El coordinador general, los consejeros, el asesor. Había un secretario técnico, que ese rol me tocó jugarlo a mí. Era para el rol de las organizaciones de los asesores. Después fue Carlos, y fue Ovillo, otros coordinadores que también fueron parte de este proceso. Entonces, era como la parte medular. Entonces, sí nos permitió que ellos respetaran. Los funcionarios siempre respetaron la voluntad de la gente. Entonces, nunca impusieron, ¿no? Entonces, le dejaron manos libres a que la gente rindiera cuentas del recurso que se les daba. Transparentemente todo se llevaba. El CODEMUC también fue una escuela de política de los ciudadanos. Algunos de los consejeros, por su experiencia y por su participación, llegaron a ser regidores. Y eso fortalecía la participación, porque bueno, ellos fueron coordinadores, entonces sabían cómo se movía esto. La experiencia también ha sido y hasta el momento y por muchos años un referente para muchas experiencias. Inclusive Cuquío fue ganador de la experiencia del CIDE, la primera experiencia del CIDE en participación, una experiencia exitosa. Un buen reconocimiento, pero también pudimos tener diálogos compartidos con la experiencia de Brasil, con la experiencia de Uruguay, donde nos permitía esos conocimientos de poder enriquecernos. Es más, se conocía más la experiencia en el extranjero que incluso aquí la experiencia de Jalisco. De verdad que Cuquío era una experiencia así. ¿Y Cuquío qué es Cuquío? Entonces se conocía por muchos lados. La conclusión final, y con eso termino, es que la participación, llegar a la consolidación de la participación ciudadana o la institucionalización de un proceso organizacional como el de Cuquío, no depende esencialmente de la voluntad de las autoridades y de los funcionarios de poder realmente esa experiencia aterrizarla y dejar esa experiencia que la gente pueda conducir. Si no tenemos esa experiencia, podemos tener excelentes planes o reglamentos de participación ciudadana, pero es una letra muerta, letra que está ahí. Se necesita la voluntad realmente de querer hacer una gran participación. Entonces yo creo que la gran enseñanza es decir, necesitamos, en Cuquío fueron 12 años de 4 gobiernos que dieron de entrada toda la voluntad. Llega un gobierno distinto, con otra mentalidad, otra forma de entender las cosas, que lo único que iba era a tronar cabezas de la participación. Eso no. Entonces yo digo, la esencia del proceso de participación tiene que contener la complacencia y la voluntad política de los gobernantes y de los gobernados. Si falta alguna de las dos partes, no hay participación ciudadana. La participación ciudadana es la voluntad conjunta de gobiernos y ciudadanos, participación ciudadana. Lo demás sería organización social, participación social, si es de los ciudadanos, o consejos de membrete o algo que se necesita así para tener participación. Entonces, en la esencia, me tocó la oportunidad de estar en Cuquío, meciendo la participación ciudadana. Ahora estoy en Tlajomulco. Y yo digo que es el bautizo, es nombrar nombre y apellido de la participación ciudadana en estos procesos. Bueno, con eso termino. Gracias.
Muchísimas gracias al maestro Ignacio Hernández por compartirnos esta riquísima experiencia que sin duda contribuyó necesariamente a alentar otros movimientos muy importantes que han tenido significancia y que se han llevado a cabo en esta entidad. Y creo que ahora yo les pediría que vayan preparando sus preguntas, sus reflexiones, y les voy a, dado que parece que también los elementos de la naturaleza desean ya participar activamente, bueno, pues le voy a dar la palabra al doctor Jorge Eufrasio Jaramillo y me voy a... perdón, tengo aquí un problema con... denme un momento. Bueno, el doctor Jorge Eufrasio Jaramillo, perdón, ahora sigue Ignacio Hernández. Sí, Jorge Eufrasio Jaramillo. Ok. Bueno, nos va a hablar sobre la experiencia del 22 de abril. Adelante. Antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, he estado involucrado en este tema ya de hace 3 años para acá. Y bueno, me piden hablar de los hechos posteriores al 22 de abril de 1992 como escenarios de participación ciudadana, aunque de otra naturaleza, ¿no? Una participación ciudadana que tenía que ver con la protesta, con la movilización, con la acción colectiva, y no como algo que ya pasó, sino que pasa el día de hoy, que sigue activo, que estamos, digamos, en la lucha, ¿no? Bueno, no veo a muchos muy jóvenes, pero por si acaso, de todas maneras, les recuerdo lo que fue el 22 de abril del 92. Me refiero, bueno, el 22 de abril de 1992, recordarán ustedes, hubo una serie de explosiones en el barrio de Analco y los alrededores. Ha habido informaciones varias y entre 8 y 12 kilómetros más o menos de explosiones, cifras oficiales de 210 muertos, de varios heridos más, ¿no? Y que bueno, los orígenes, hay varias hipótesis. La versión oficial es aquella del hoyito de la gasolina que fue poco a poco horadando el tajo del agua hasta que, digamos, fue infiltrado de tal manera que después un cerillo, cualquier cosa, provocó esa serie de explosiones. Y que bueno, digamos, las experiencias fueron varias a partir de aquellos hechos, ¿no? Comienzo con una frase que me dijo Lilia Ruiz Chávez, a quien invité a que viniera hoy, la presidenta de la Asociación 22 de Abril en Guadalajara. Sé que siempre la estoy invitando a los eventos. Y que es una frase clave para entender la movilización, ¿no? La acción colectiva de la asociación, que es: a nosotros nos dañaron y como nadie ve por nuestros derechos, nosotros tenemos que defenderlos, ¿no? ¿Qué ocurre al principio? Se forma casi de inmediato, a los días de las explosiones, a las semanas, el llamado Patronato de Reconstrucción de la Zona Siniestrada, que tenía como idea central, digamos, indemnizar a todos los damnificados de la zona. Sin embargo, hay que entender que la palabra damnificado, el concepto de damnificado, cubría en este caso a toda una gama de personas que representaban distintos daños y distintas formas de entender al damnificado, ¿no? Es decir, aquellos que habían perdido sus hogares, aquellos que habían perdido sus vehículos, aquellos a los que se habían agrietado sus casas, aquellos que estaban simplemente pasando por la zona, pero no eran vecinos de la zona, y, por ejemplo, los lesionados físicos, ¿no? Distintas formas de entender al damnificado. En este sentido, se hicieron varias agrupaciones que en un momento determinado de coyuntura política empezaron a salir juntas después del 22 de abril, ¿no? Y se manifestaban todas juntas. Sin embargo, poco a poco cada una de estas agrupaciones fue tomando su propio camino, fueron tomando sus propios derroteros de lucha, y entre ellos uno de esos grupos eran los lesionados, que, digamos,
tuvieron un trato muy particular respecto al patronato de reconstrucción. Por eso pongo en el segundo punto si era apoyo, indemnización, restitución o finiquito en su caso. ¿Por qué? Porque en las hojas que les entregan a ellos en el patronato dice particularmente convenio finiquito, ¿no? Y no me sé la frase textual que decía el convenio finiquito, pero decía palabras más, palabras menos, usted renuncia a cualquier cosa posterior si le firma, ¿no? Su pierna cuesta 54,000 pesos, su brazo cuesta 30,000 pesos, su columna cuesta 50,000 pesos también. Usted firma eso, le damos el dinero y renuncia a cualquier protesta de aquí en adelante, ¿no? Entonces no era una indemnización, no era un apoyo, no era una restitución, era un finiquito. Le damos carpetazo al asunto y vámonos todos, ¿no? Entonces, obviamente, los lesionados dijeron, no, es que lo de nosotros es una cuestión diferente y tiene que ser tratada de manera distinta. No podemos decir que aquí se acabó el asunto, ¿no? De lo que ocurrió. Y eso de los lesionados que alcanzaron algún tipo de, cobertura económica por el patronato, porque muchos de ellos durante lo que duró el patronato en el 92, muchos estaban en los hospitales debatiéndose entre la vida y la muerte con sus heridas, sus familiares estaban acompañándolos, entonces muchos de ellos no se enteran hasta muy tarde de lo que estaba ocurriendo en el patronato o incluso muchos de ellos ya no se enteran, ¿no? Hago solamente el paréntesis de que pongo 5 fotografías, 3 de ellas, las 3 primeras vienen del archivo histórico que tiene Lilia de la asociación de su lucha de más de 27 años y las 2 últimas fotografías que hemos tomado el grupo de investigación de cuales hablaré, mi esposa en particular que es fotógrafa y que nos ha acompañado a la asociación y a nosotros en la lucha. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, ¿cómo entender por qué se tuvieron que movilizar los lesionados? Bueno, porque les dicen, si ustedes no se organizan, van a quedar desamparados. Se tienen que organizar, se tienen que agrupar y empezar a lucharle, porque lo del patronato, les van a dar su dinero, van a cerrar el patronato y se acabó el apoyo, ¿no? Entonces, la idea era, bueno, al daño que yo sufrí se le puede o se le debe poner un precio. ¿Quién se lo pone? ¿Por qué se lo pone? Empezaron a hacer preguntas que entre ellos giraban, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos vamos a defender nosotros de acuerdo a cómo nosotros vemos lo que perdimos, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo he visto en la investigación que he tenido con ellos en los últimos 3 años y el trabajo conjunto es que hay que entender lo que les pasó a ellos a partir de la afectación de la vida cotidiana, ¿no? Algo que no se mide, por lo menos fácilmente, desde la medicina ortodoxa. Es decir, no era solamente una cuestión de decir, usted perdió la pierna y entonces, porque perdió la pierna, entonces su circunstancia es esta, ¿no? No. El asunto era qué significaba la herida, la lesión para cada uno de ellos en la afectación cotidiana a sus familiares, a sus actividades del diario, ¿no? Y entonces solamente a partir de ahí se podía tener una comprensión más general de lo que a ellos les había pasado y lo que les va a pasar de ahí en adelante, ¿no? Con el transcurrir de los días y de los años, ¿no? Y entonces caí en cuenta, siguiendo a una teoría muy particular, ¿no?, acerca de la diferencia entre responsabilidad causal y la responsabilidad política. Es decir, la responsabilidad causal en el caso del 22 de abril es preguntarnos qué provocó las explosiones del 22 de abril. Es decir, ¿qué las causó? ¿Fue gasolina? ¿Qué fue lo que ocurrió ese día? Y entonces determinamos al responsable causal de los hechos. ¿Quién puso la gasolina ahí? ¿No? Pero muy diferente es la responsabilidad política, es decir, independientemente de qué lo causó y quién lo causó, quién es el responsable de responder por los daños que nos causaron las explosiones, es decir, el Estado mexicano. Hay una responsabilidad política del Estado mexicano para responder por las lesiones que ellos sufrieron ese día, ¿no? Entonces, a mi entender, y por eso también Lilia me puede desmentir si no es cierto, estás echando mentiras, la lucha comienza a ser por la responsabilidad política de lo que ocurrió el 22. Es decir, más allá de quién o qué lo causó, es quién va a responder por los daños que nos causaron, ¿no? Y tienen que intervenir las instituciones del Estado, se hace federal, se hace estatal, sea municipal. El chiste es que hay responsabilidad política del Estado. Fotografías tomadas en el Congreso, ¿no?, a finales de los 90, ¿no?, en donde toman, por ejemplo, la Cámara de Diputados local para exigir en ese momento
que se les empezara a pagar un poco más en la pensión, ¿no? Habían dicho, no les damos más pensión. Pues vamos, queremos hablar con ustedes, y en ese acto se tiene que tomar el Congreso del Estado y decir, no nos movemos de aquí hasta obtener una respuesta, ¿no? Gente que todavía está en la asociación, una de las personas que está ahí enfrente ya falleció, ¿no? Pero está doña Chuy sentada con su cuello, y la que está acostada ahí es precisamente Lilia, ¿no? Bueno, lo fundamental de la lucha en términos concretos, ¿cuáles han sido los dos elementos particulares por los que han luchado estos 27 años? Uno, las pensiones vitalicias. Y segundo, la atención integral de la salud. Integral en este caso comprendida como operaciones, medicamentos, consultas especializadas y prótesis para quienes lo necesitan, ¿no? Cosas que no están completamente cubiertas hasta el día de hoy. Está el Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social, el FIAS, pero que la cantidad calculada ahora que tiene ese FIAS es para durar 5 o 6 años, Lilia, más o menos, máximo. Entonces, la lucha está en estarle metiendo recurso para que dure hasta que el último de ellos quede. El consultorio 22 de abril, que es el que está en el hospital Xoquipan, ¿no? Que es no solamente la atención médica, sino uno de los grandes problemas de ahorita es el abastecimiento de medicamento, ¿no? Yo pongo esta frase, tratar no es lo mismo que medicalizar, es decir, no es lo mismo dar medicamentos para cualquier tipo de enfermedad que decir voy a darte un tratamiento integral a tu enfermedad, al problema que tú tienes. Entonces se necesita una visión mucho más amplia que solamente tener una lista de medicamentos, y más cuando son personas que necesitan tratamientos especializados, ¿no? A manera de cierre de la exposición, más que de conclusión, porque si seguimos precisamente luchando por que se cumplan estos dos particulares puntos generales, pues no se ha cerrado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que decir que en el caso de los lesionados el dolor no solo es físico, sino que a 27 años el agravio es moral, ¿no? Moral ante la falta de respuestas, moral porque se quiere cerrar el caso, pero cerrémoslo bien, ¿no? Con cosas claras, con elementos claros que ellos han estado luchando por 27 años. Muchas deudas por finiquitar, por lo tanto, del gobierno, pero yo también pienso que de toda la sociedad jalisciense. Y eso es por lo cual, por ejemplo, yo me involucré, ¿no? Porque particularmente dije, creo que es una deuda no solamente de los gobiernos en turno, sino también de la propia sociedad jalisciense, ¿no? Hoy, afortunadamente, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, el 22 de abril de este año se comprometió a que esa agenda de puntos de los lesionados terminábamos por cerrarla, ¿no? Esperamos, obviamente, que sí hay buenos contactos con el gobierno del estado actual. Creemos que se puede, será el terminar, el finiquitar con una deuda histórica en Jalisco, aquello que cambió en términos de participación y de forma de vivencia de la ciudad, aquel hecho. Por lo tanto, sería realmente histórico que un gobierno, es la primera vez, me lo dijo Lilia ese día, que un gobernador del estado iba a un evento del 22 de abril y se comprometía a cerrar los puntos, ¿no? Entonces estamos muy esperanzados en que eso se cumpla, ¿no? Porque creemos que, yo creo, a partir de un autor alemán, Axel Honneth, sociólogo, que él habla acerca de luchas por el reconocimiento como formas de combatir las formas estructurales de menosprecio. Es decir, para mí, el 22 de abril la asociación tiene que ver con 3 formas estructurales de desprecio, es decir, cosas que pasan a nuestro alrededor y que a veces dejamos de ver en el cotidiano. Es decir, el menosprecio a veces a la tercera edad, el menosprecio a la lesión al discapacitado, ¿no? Y el menosprecio a todos estos actos en donde se victimiza a una persona y no se reconocen los hechos en este sentido, y muy particularmente cuando tienen que ver con el derecho humano a la salud integral, ¿no? Por lo tanto, para mí, la lucha que está de fondo como sociólogo, como yo lo leo, es un reconocimiento de lo que significa ser lesionado del 22 de abril. Y ese significado de qué es ser lesionado del 22 de abril es solamente observándolos a ellos, conociéndolos a ellos, profundizando en lo que sienten, en lo que hacen, en cómo viven esta situación. Solamente así podemos entender lo que a ellos les duele, lo que a ellos les pesa y por qué
le dan significado a la lucha, por qué se han mantenido 27 años en esto, ¿no? Es una cuestión que para llegar a entender esto hay que saberlos entender como lesionados, cómo se definen a ellos mismos como lesionados del 22 de abril. Por lo tanto, diría yo, mientras que el 22 de abril puede permanecer entre nosotros como que es parte de nuestra memoria colectiva en la ciudad, yo le digo no, es que es una lucha activa en la que seguimos, ¿no? No solamente porque no se olvide el 22 de abril y lo que significan las explosiones, sino que ellos siguen saliendo a la calle, ¿no? Ellos siguen luchando por algo muy particular y creo que de alguna u otra forma nos tiene que apelar a todos, ¿no? Porque la lucha por la tercera edad, la lucha por la salud integral, la lucha por la discapacidad, por los derechos de los discapacitados nos tiene que concernir a todos. Y ellos son un grupo de 60 personas y sus familias que representan esas 3 luchas. Entonces no nomás son esas 60 personas, creo que somos todos al final de cuentas, ¿no? Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias al doctor Jorge Eufrasio Jaramillo, también por hacernos partícipes de toda esta lucha que sin duda cambió a la sociedad jalisciense. No solamente transformó a un sector de la ciudad para que tomara conciencia de sus derechos y los exigiera a partir de un conjunto de reivindicaciones legítimas para cerrar esas cicatrices y pagar esas deudas históricas. Y, como se ha dicho aquí, enfrentar estas formas estructurales de menosprecio que todavía hoy es necesario que nos unamos para enfrentarlas en el contexto, afortunadamente hoy, de un Estado en donde ha reconocido la importancia de defender y enfocar el sistema jurídico a partir de un concepto de derechos humanos, que en aquella época, pues, ni hablar, ¿no? Bien, a continuación le voy a dar la palabra al maestro Augusto Chacón Benavides. Y ahora sí no se me trabó el celular, voy a leer brevemente su ficha curricular. Augusto tiene estudios de maestría en literatura del siglo XX en la Universidad de Guadalajara, dirigió la Fundación Ecológica Selva Negra AC del año 2002 al año 2013, es comentarista en el programa Buenos Días Metrópoli de Notisistema y el programa Cara a Cara en Zona 3, conductor del programa Imagen Jalisco, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo vamos?, desde 2013. Y yo quisiera agregar, Augusto es un hombre comprometido con su tiempo y podría ser una larga lista interminable de parte de este currículum, pero bueno, pues le damos la palabra para escucharlo con mucha atención. Él nos va a hablar de la trayectoria, de la historia de la participación ciudadana en el estado de Jalisco, haciendo una síntesis que seguramente será muy, muy entretenida e interesante. Gracias. Adelante, Augusto. Gracias. Visitar la historia con asiduidad, aunque sea la microhistoria según la perfiló don Luis González, o el mero germen de ambas, entraña el riesgo de gastarla, aunque tal vez gastar no sea el verbo correcto. Uno de los mexicanísimos personajes de nuestro entrañable siglo XIX, Antonio López de Santa Anna, murió de viejo, olvidado por sus contemporáneos, casi indigente, con todo y que la historia que él con fruición colaboró para pergeñar. Que la historia que él con fruición colaboró para pergeñar regía directamente los modos de la vida política en México el año que murió, 1876. Nació antes que Juárez y murió después. La historia que tejió Su Alteza Serenísima no se desgastó. Él, en cambio, como persona, sí. Y peor, a casi nadie a su alrededor en sus postrimerías le importaba su versión de los hechos. Entonces,
no se desgasta lo sucedido. Quizá sus protagonistas de carne y hueso, quizá la voz que machaconamente repite e interpreta e reinterpreta los hechos, o quizá la paciencia de quienes atienden a ese que dice la historia, pues ese decir entraña una dosis mayor o menor según de soberbia. Contar la historia, una de ellas, implica afirmar que la sabemos. Buenas tardes, gracias por invitarme. Compartir la mesa con semejantes personajes es para mí histórico. Gracias al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y en él a Guillermo Alcaraz Cros y a Carlos Aguirre por la deferencia que me hicieron al invitarme. El prólogo de mi colaboración se justifica, si fuera necesario, por el título del foro, Historia de la Participación Ciudadana en Jalisco, desde la experiencia Cuquío hasta el sistema de participación ciudadana. Quien diseñó este encuentro propone una especie de génesis para la participación ciudadana en Cuquío y un punto de llegada, el sistema de participación ciudadana. Podemos concordar con la concatenación elegida, no está mal, pero asimismo no tendremos dificultad en aceptar que bien podríamos plantear otro comienzo y asimismo podríamos reconocer que el mencionado sistema no es sino un punto en la línea del tiempo que seguirá alargándose y que algunos de sus puntos, hoy muy visibles naturalmente, se irán difuminando, como el seductor de la patria, Santa Anna, que noveló Enrique Serna. Como también es natural que otros puntos, ahora apenas perceptibles, se abrillanten. Personalmente celebro que Cuquío sea de estos últimos. Esa saliente en la línea histórica de la participación ciudadana está determinada por un pueblo, no por el hacer de uno o una notable de los que suelen gastarse, de repente hasta las penurias más mundanas. Del devenir de la participación ciudadana en el Estado me correspondió lo que sin ahondar nombraron OSC en Jalisco, organizaciones de la sociedad civil aquí. El tema alcanza para una tesis y una tesis implica al menos construir la certeza de que nadie de quienes han moldeado esta historia particular quede sin mencionar. No acometeré una tesis, por lo que les corresponde tomar lo que mi memoria rescata con prudencia. No es todo, pero es un algo que sostengo, significa y apunta a un modo jalisciense de inmiscuirse la participación ciudadana. Y aún no inicio y ya debo aclarar y ofrecer disculpas. Miento al Estado como si en realidad tuviera el panorama completo de las organizaciones de la sociedad civil que por todo el territorio de Jalisco hacen lo suyo, o más bien lo nuestro. No es así. Tenemos una deuda grande con quienes desde el anonimato que centralmente les imponemos inciden positivamente en sus comunidades. ¿O no debemos considerar OSCs locales a las organizaciones de paisanos que en Estados Unidos procuran a su gente? De entrada han sufrido lo que cualquier otra organización ciudadana respetable, el embate de los sucesivos gobiernos que buscan apropiarse de lo que esas y esos ciudadanos expatriados o necesariamente autodeportados, de su legitimidad o de sus envíos o de los dos. Con cuánta desfachatez no pocos gobiernos les proponen, ustedes pongan 1 y nosotros 3, y a veces para dotación de servicios públicos básicos. Es increíble. Esta cuestión obliga a definir qué decimos cuando decimos organizaciones de la sociedad civil. ¿Es un concepto académico no más útil para parcelar los sectores de la sociedad? ¿Es una categoría para buscar la adscripción en Hacienda? ¿Son una vertiente de la moral política? Digamos, un grupo de vecinos y vecinas hacen lo necesario para quitar lo peligroso a la intersección de dos calles. ¿Los consideramos OSC? ¿Existen lo que podríamos llamar OSCs efímeras? Debemos ser cuidadosos. No es extraño que esto de colocar en estancos a los grupos sociales termine como instrumento para diferenciar élites, de las que incluso ya se notan entre la sociedad civil organizada. De un artículo de la revista científica Espiral de Guadalajara publicó en 2014, rescato lo siguiente, es decir, lo someto a su criterio. El texto es de Omar Neme Castillo, Ana Lilia Valderrama y Santibáñez y Álvaro Martín Vázquez, académicos del Instituto Politécnico Nacional, y lo cito a la letra.
En los últimos años, las organizaciones de la sociedad civil, OSC, han ganado espacios de expresión, colaboración y participación con organismos públicos, con otras OSC y con la comunidad en general, convirtiéndose en gestoras de atención de los problemas sociales. Con el surgimiento de esta se conformó el tercer sector, el cual, como concepto operativo, es reciente y sigue en construcción, dadas las distintas dimensiones que se le asocian: económica, social, antropológica, política y cultural, consideradas aspectos relativos a la naturaleza legal, económica o funcional de las propias organizaciones. Las diferencias y dificultades en la definición del tercer sector han provocado que se carezca de elementos propicios para evaluar a nivel socioeconómico los impactos de sus acciones, y aquí termina la cita. Me interesa eso de las diferencias y dificultades para definir a las organizaciones de la sociedad civil. Pero para no quedarnos en la ambigüedad que sería expresable de este modo, en el tercer sector cabe lo que usted guste. Refiero lo que Carlos Fuentes en 2012 publicó respecto a este en su libro En esto creo. Donde la burocracia es ciega, la sociedad civil identifica con seguridad y velocidad mayores las necesidades del desarrollo. Donde la empresa privada solo observa la ausencia de lucro, el sector social descubre o inventa la mejor manera de emplear los recursos locales. Estas organizaciones cumplen una función política no menos visible, menos indispensable, contribuyen a establecer la agenda pública, le devuelven poder a la gente. Hasta aquí, Carlos Fuentes. Ya validos de esta caracterización aceptable, espero que así se los parezca, y puestos en la geografía que más nos atañe, con sus OSCs, menciono, aunque recorra la línea del tiempo algunas décadas atrás del caso Cuquío, al IMDEC, Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, claro, Carlos Núñez, pero no solo él, otras y otros ayuntados con él. Y no deseo incurrir en una lista de nombres, con algunos sería injusto al no incluirlos, con otros también al mentarlos sin corroborar la magnitud de su trabajo o la calidad y durabilidad de este. Sin embargo, digo IMDEC y sé que no concito sino reconocimiento. Y a la par, como par de los movimientos sociales que flotaron impulsados por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, un año antes al menos, la Academia Jalisciense de Derechos Humanos inoculaba en los ciudadanos y los medios locales la idea aspiración de los derechos humanos, que con el apelativo de garantías individuales no habían dado la talla. Casi un siglo de autoritarismo, de exacciones y de abusos de poder avala mi afirmación. Pero no hay tiempo para recorrer de un párrafo por organización a todas las que los últimos 30 años han trabajado y trabajan en Jalisco. Haré una lista simple, además de las que ya mencioné, solo para tener una idea de la importancia del tercer sector en el Estado. No todas las que citaré son organizaciones en el sentido notarial hacendario del vocablo, pero sí en cuanto a que sus integrantes estaban cohesionados, hombres y mujeres, por el fin que perseguían. Incluso para algunos fue nombre de batalla y muy importante. Que las mencione no dota a ninguna de una aura especial. Al final, las OSC deben afirmarse ante su misión, su público y ante su conciencia, todos los días, y necesitan constantemente reconocerse falibles. De este modo, aquí tienen Ciudad para Todos, GDL en Bici, Bici Blanca, Voto Nulo, Un Salto de Vida, Simtra, Selva Negra, Anillo Primavera, Amigos de la Primavera, Salvemos Temaca, Corporativa de Fundaciones, Parlamento de Colonias, Congreso Ciudadano, Víctimas del Transporte Público, Accede, Campo, Toma, La Cereal, CEPAD, Jalisco, ¿Cómo Vamos? Perdón por la autorreferencia, Fundej, Por Amor a Ellos. Para cerrar la muestra nombraré dos, quizá deba decirles iniciativas, ambas para mí emblemáticas de la semilla dual de la sociedad civil. Dual porque la participación es un derecho y también una obligación. La primera, el Consejo Ciudadano, que se formó por presión ciudadana para las elecciones locales de 1995. Betty tiene un muy buen ensayo de aquella época.
Con todo y que la operación concreta recayó en los prestidigitadores de siempre, ni modo, ese consejo puso la medida para las subsecuentes transformaciones que el proceso electoral experimentó en aras de volverse legítimo, creíble. La segunda, la lucha de los trabajadores de la planta Euskadi, que culminó en la creación de una cooperativa para fabricar llantas. Estos dos ejemplos vienen bien para representar a la multitud de acciones concertadas entre ciudadanos y ciudadanas que por todo el Estado intentan que aquí la vida sea menos injusta o más alegre o menos dolorosa o no tan solitaria, según la materia de cada una. Solo pensemos en las asociaciones civiles, formales e informales que brotan en los centros médicos. Algo está claro. El gobierno no lo puede todo y cuando además de lo que poco que puede no quiere, las organizaciones de la sociedad civil, el tercer sector, nos recuerda que lo único que en realidad tenemos para enfrentar las dificultades o la persecución de los sueños es a los demás. A nuestros iguales, que lo son más, los sentimos más iguales cuando media la labor de la sociedad civil. Sé que al hablar de esto la emoción suele ser la evaluadora más a la mano. Sé también que emocionarse no basta para dar razón justa de lo hecho, de lo logrado. Los grupos vulnerables no han dejado de serlo, jóvenes, mujeres, etnias y quienes caben en la diversidad sexual. La pobreza marca en al menos la mitad de la población. El transporte público no es un servicio, es una fatalidad. Inseguridad es el segundo apellido de cualquier espacio público. El sistema de justicia ni es sistema ni imparte justicia. La impunidad se aproxima al absoluto. La corrupción parece no arredrarse, tampoco la degradación del medio ambiente. La cosa es cómo estaría lo anterior y lo no mencionado sin la tenaz sociedad civil que se organiza y que por lo pronto logra servir de brújula que apunta al anhelo, a los anhelos, aunque de pronto haya quien lleva a la sociedad por historias y miserias ya recorridas. Sí, sostengo que Jalisco se define mejor histórica, cultural y económicamente por la acción de su gente a escala del territorio, que por la voluntad pretendidamente trascendente de sus gobiernos, esa que luce gastada apenas a la mitad del mandato y que al terminar hereda altezas serenísimas casi en la indigencia, no financiera, social. Muchas gracias. Gracias, Augusto, por una brillante intervención. Y bueno, pues finalmente le voy a dar la palabra a la última de nuestras participantes. Ella es, todos la conocemos, Margarita Sierra Díaz de Rivera, hoy titular de la Secretaría de Participación Ciudadana de Planeación y Participación Ciudadana y también participante del sistema del sistema de participación ciudadana y gobernanza y bueno, creo que gran impulsora. De ella tengo también una breve ficha. Es maestra en Pedagogía por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica, licenciada en Filosofía por la Universidad de Lovaina en Bélgica, presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Guadalajara para el periodo 2015-2018, presidenta del Congreso Ciudadano de Jalisco de 2006 a la fecha y directora en su oportunidad de 1987 al 2001 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Margarita nos va a hablar de los desafíos justamente de este nuevo sistema de participación ciudadana y popular para la gobernanza en el estado de Jalisco. Creo que es un gran desafío y ella nos va a compartir pues cuáles son sus impresiones de cómo hasta ahora esta ley que se aprueba el 9 de abril del presente año ha dado sus primeros pasos y cómo precisamente
precisamente este desafío de gobernanza que implica esa voluntad política de la que hablaba el maestro Ignacio González, esta voluntad política del gobierno y de la ciudadanía, y este anhelo de participación, cómo se conjunta y se hace en clave de gobernanza para lograr precisamente mejores condiciones de vida y de rendición de cuentas a toda la ciudadanía. Margarita, es tuya. Gracias, Beatriz. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros de Presidium. Gracias por todo lo que nos han enseñado el día de hoy. Saludo a Carlos. Muchas gracias, Carlos, por haber hecho este foro. Ciudadano, según el Diccionario de la Lengua Española, es un titular de derechos civiles y políticos de un Estado, sometido a sus leyes. Ciudadano es un concepto legal, pero también sociopolítico, que tiene, como muchas otras palabras de uso común, un significado variable. El término ha sido usado desde tiempos antiguos y a lo largo de la historia, pero no siempre significa lo mismo, dependiendo de la época y del régimen. Y en más de alguna ocasión se ha constituido como un término excluyente de importantes sectores de la población. Desde esta perspectiva, el debate de la ciudadanía está estrechamente unido a las relaciones de poder o de dominación en un territorio determinado, sea la polis griega, los feudos medievales o los estados modernos, entre grupos de élite o de intereses particulares por un lado y el conjunto de la sociedad por el otro, negando o permitiendo el ejercicio del poder de acuerdo a los diferentes arreglos o procesos que se hayan consolidado, llámese el voto, la propiedad, la libertad para organizarse o para ser sujetos de derechos como la vida, la justicia y el bienestar. Por ello, hablar de ciudadanía es hablar del ejercicio del conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos individuales o colectivos y los deberes que de ellos derivan. Ese conjunto de derechos ha ido transformándose y evolucionando paralelamente al desarrollo de la sociedad, fundamentalmente a lo largo de los últimos 3 siglos. En ese sentido, Marshall distingue 3 etapas. Una ciudadanía civil en el siglo XVIII, vinculada a la libertad y los derechos de propiedad. Una ciudadanía política propia del XIX, ligada al derecho al voto y al derecho a la organización social y política. Y por último, una ciudadanía social relacionada con los sistemas educativos y el estado del bienestar. Reflexionemos lo que significa hoy día la participación ciudadana para la gobernanza y sus implicaciones para la vida pública, para el ejercicio de la autoridad y para el concepto mismo de ser ciudadano. Y, por supuesto, de los retos que esto representa. Recientemente aprendí que políticas de transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas son elementos que forman parte del gobierno formal. Radican en sus instituciones, normas y funcionarios. Mientras que la participación ciudadana es un elemento que radica en las personas, en la sociedad civil y lo que hay en medio de ellas. Lo que las vincula es eso que nosotros llamamos gobernanza y de la cual las instancias, leyes e instrumentos de participación ciudadana formalizados e institucionalizados se encuentran a medio camino articulando ambas partes. ¿Cómo se hace para juntar la voluntad pública civil con la oficial en una democracia representativa como la nuestra? Pues en la creación de agenda pública, como ha sucedido, como lo vimos en las exposiciones anteriores. Esta agenda pública en común constituye un horizonte deseable para toda la sociedad, una meta a la que cuanto más se acercan las comunidades de ciudadanos, mayores potencialidades de realización surgen o encuentran. Lechner lo califica como la nunca acabada construcción del orden deseado. En nuestro caso, en Jalisco, fue la sociedad civil quien inició este proceso, como lo han dicho ya mis compañeros, construyendo agenda pública, presionando, proponiendo y sí, a veces sufriendo la indiferencia de oposición y en ocasiones de represión
y empujando para poder consolidar avances. Hay que entender que la gobernabilidad y gobernanza son conceptos distintos, a pesar de que muchas veces se utilicen como si fueran sinónimos. Por gobernabilidad se entiende la naturaleza de la relación entre gobierno y sociedad y las dimensiones que ésta pueda comprender. Al respecto, 3 autores mencionan, Kaufman, Cray y Matsuzi, señalan que la gobernabilidad encarna tradiciones e instituciones por medio de las cuales se ejerce la autoridad de un país. En ese sentido, podemos entender que existe gobernabilidad en cualquier sociedad que contenga estos 2 elementos, gobierno y sociedad. Es decir, es una cualidad inherente a la relación, a su relación gobierno y sociedad. Por lo anterior, consideramos que esa es una visión más bien legalista y administrativa, desde la eficiencia o acción de las instituciones gubernamentales y su legitimidad y capacidades de actuar. La gobernanza, por su parte, se refiere a las formas emergentes de toma de decisiones sobre asuntos colectivos y que configuran nuevas relaciones, no simplemente entre organismos públicos, sino también entre el sector público y los ciudadanos. Este concepto responde a las necesidades complejas de la era actual, la de la complejidad. En ese sentido, se considera que es imposible mantener un mismo modelo de toma de decisiones unilateral y hacia abajo, verticalmente, como lo es el modelo en la idea de gobernabilidad. Podemos entonces comprender que la gobernanza se refiere a un aspecto más bien normativo sobre cómo debería de hacerse el ejercicio del poder, no solo desde el gobierno, sino también desde todos los actores implicados en la esfera pública para la resolución de las problemáticas complejas. Según Colm, la marcada expresión de poderes y derechos que caracteriza a las democracias modernas exige a la ciudadanía repensar el sentido de su participación, más allá de la mera representación. El papel de la ciudadanía en la democracia ha sido básicamente la elección periódica de los gobernantes, pero no debe terminar en eso. En ese sentido, he platicado con el maestro Alcaraz en la necesidad de revalorar el voto. Lo platicamos también con Carlos. No solo como un momento crítico del proceso democrático que ocurre cada tanto, sino como un elemento fundamental de un proceso que no empieza y termina en las elecciones, sino que inicia desde la profunda reflexión con y para los ciudadanos y continúa ejerciéndose a lo largo de un periodo de gobierno. Cuando hablamos de la brecha entre gobierno y la sociedad, nos referimos principalmente al desbalance de poder entre ambos. Por ello es necesario que los límites al ejercicio del poder también deriven de la sociedad directamente y no solo del equilibrio entre los poderes del gobierno. La participación ciudadana contribuye a mejorar la forma en que se gobierna, pues enriquece la construcción de agenda pública y diversifica la manera en que se construyen las decisiones, porque añade una instancia complementaria para el funcionamiento de los organismos formales. En ese sentido, hay varias formas en que esa contribución se materializa. Por supuesto, en los procedimientos de información y transparencia en los procesos gubernamentales, pero también y sobre todo en el desarrollo de estrategias para integrar a los grupos de interés relacionados con el tema que se trata para construir agenda pública, política y sobre todo para tomar las decisiones que afectan a la comunidad. Resultó inevitable entonces buscar que se reconociera legalmente la legitimidad ciudadana para tomar decisiones a través de un sistema estatal que posibilite esto, con normas y procedimientos claros y con vinculación legal. Por eso, la estrategia de gobierno que se propuso e impulsó desde Tlajomulco, pero que ha ido creciendo y evolucionando hasta convertirse en un sistema estatal de participación ciudadana y en un eje de gobierno encarnado en una política pública de alcance estatal, este modelo de gobernanza busca romper inercias y la verticalidad en las relaciones entre ciudadanía y gobierno para trabajar directamente con la sociedad local, no como beneficiarios de un programa,
sino como ciudadanos, actores de un proceso, con conocimiento de su realidad y con capacidad de ejercer sus derechos ciudadanos en un marco de participación y corresponsabilidad donde las autoridades y la ciudadanía no sean entes separados. Ese es el reto, y para esto es que se reformaron las leyes y se rediseñó la Secretaría de Planeación para crear la actual Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana que me honro en encabezar. Es cierto que los cambios normativos no conducen en automático a cambios en las prácticas, pero las leyes sirven, entre otras cosas, para regular los conflictos en una sociedad. Los principios generales que presenta cualquier marco normativo son una guía de comportamiento que limita la discrecionalidad radical en el ejercicio del poder y posibilita el ejercicio real de la soberanía popular expresada en la Constitución. Este es por ahora nuestro principal reto como Secretaría: consolidar un modelo de gobernanza que institucionalice y vincule la participación ciudadana con su esencia civil a la acción gubernamental, por medio de la construcción de agenda pública que refleje una visión común. Hacer esto no solo desde el nivel de gobierno estatal, sino aterrizar este modelo y esta nueva forma de gobernar en cada uno de los 125 municipios del estado de Jalisco. Porque para la Secretaría que me honro dirigir, pero sobre todo para la sociedad mexicana en su conjunto, este proceso debe tener otro componente fundamental, del cual se habla poco, pero que ya estamos transitando hasta ello. Hacer esta transición, consolidar este modelo con un enfoque de paz, de cultura de paz, que permita dejar de ver la esfera de lo público como una lucha de poderes y como un campo de batalla, y permita encontrar espacios de paz para construir la agenda desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde lo local, y se pueda proyectar hacia lo estatal, manteniendo este proceso como un espacio de paz. Porque hablar de gobernanza, hablar de una nueva manera de gobernar, también es hablar de un nuevo paradigma para abordar los asuntos públicos, la vida pública misma. Y este paradigma tiene que ver no solo con el ejercicio del poder, sino con la construcción de paz. Paz social y también paz individual. Muchos de los procesos democráticos, muchas de las agendas públicas que se han impulsado y consolidado han sido construidas y gestionadas desde la lucha, desde un proceso de violencia institucional, social y a veces personal, que implica solo un desgaste, no solo un desgaste, sino una pérdida de la armonía social que el país necesita. Consolidar avances, tener resultados por pequeños que sean, es importante, y hacer avanzar el país y evolucionar la sociedad. Pero si podemos transitar a un modelo donde se pueda hacer esto sin elementos de conflicto, sino sin una violencia normalizada y estructural que nos rodea, entonces el avance será doble. La participación ciudadana como política pública implica construir ciudadanía, consolidar una agenda pública común, transformar el modo que se gobierna y se ejerce el poder. Es por sí mismo un avance y requiere de voluntad política desde las instituciones del Estado, pero también de poder informarse y debatir entre pares, deliberar y construir acuerdos. Y esto se puede lograr, como ha sido en muchas gestas históricas, a costa de un gran esfuerzo y a veces de violencia y lucha legítimas, pero desgastantes. O bien, podemos construir esta cultura de paz y procurar lo mismo, pero con armonía, sin el desgaste que implica el ejercicio de la violencia cotidiana y normalizada en las relaciones sociales. Así que repito, nuestro reto ahora es doble: construir agenda junto con los ciudadanos, consolidando un modelo de gobernanza que da poder a los ciudadanos y reconfigura el ejercicio de gobierno, transformando también a los ciudadanos en una ciudadanía más plena, madura y comprometida con la corresponsabilidad en los asuntos públicos, y hacerlo procurando que este espacio de construcción de lo común sea un espacio de paz, un espacio de diálogo, debate y de deliberación para construir futuro, no para tener razón e imponer acuerdos. Paz quizá imperfecta, conflictiva y compleja, pero paz al fin y al cabo. Muchas gracias.
Muchas gracias a Margarita Sierra. Y ahora, después de que han concluido nuestros ponentes de hacer sus presentaciones, yo quisiera preguntarles si alguno de ellos tuviera alguna conclusión y que de ahí pudiéramos pasar ya a la fase de preguntas y respuestas del público. Bien, pues si les parece bien, unimos estos dos temas al momento de contestar las preguntas. No sé si alguien del público tuviera interés en formular alguna. Allá hay una persona, si me pueden ayudar quienes tienen el micrófono, se los agradecería. Aquí tenemos otra. Ok. Bien, vamos a empezar, si les parece bien, con segmentos de 3 preguntas. Primera, sí. Adelante. Mi nombre es Carlos Tavares Luna. Tuve la fortuna de participar con Nacho en el proceso de CODEMUC y de asesoría al ayuntamiento del mismo municipio. Solamente un pequeño aporte, quizás hubiera sido necesario señalar, no es posible con el tema señalar toda la historia, pero sí que aquí en Jalisco fue el primer lugar a nivel nacional en relación a que se creó la primera iniciativa popular en 1998 sobre el tema de violencia intrafamiliar, que se juntaron cerca de 40,000 firmas. Lastimosamente, por el colectivo Voces Unidas, lastimosamente el Congreso, pues como muchas buenas iniciativas de la ciudadanía, lo tiró a la basura, ¿no? Una pregunta aquí y una a nivel de inquietud con Margarita Sierra Díaz, en relación a por la responsabilidad que ella tiene y que aquí está presente parte de su equipo, el desafío de cómo traducir en presupuesto a nivel del gobierno del Estado, digo de los ayuntamientos no, porque es otro nivel, del gobierno del Estado de Jalisco, cómo traducir las agendas que ustedes han estado levantando en presupuesto. O sea, ustedes han estado visitando a la zona indígena, entonces, si no se traduce en presupuesto, discúlpeme y no quiero agredirla, sería demagogia. Si no se traduce el tema de que hay más indígenas aquí en la zona metropolitana, si no se traduce en proyectos, en programas, sería otra vez demagogia, como gobiernos anteriores la realizaron. Entonces, y de igual manera, usted lo sabe, y en este foro y en otros hay mucha ciudadanía dispuesta a apoyar este tipo de iniciativas, este tipo de esfuerzos, que si no se traducen vuelvo a insistir, en presupuesto, entonces usted cómo podría impulsar este tipo de la agenda que levantaron en presupuesto. Sé que no es la única persona responsable. Bien, vamos entonces ahora a darle la palabra a quien está aquí al frente. Por favor, levante la mano alguien más de una vez para ubicarlo. Bien, si no, adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Felicidades a los organizadores, Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Bien, la verdad, ahora sí, una contribución importante lo que han hecho todos. Los conceptos, la historia de cómo Cuquío inicia esta participación. La única observación que tengo en relación a la participación que hizo nuestro amigo el maestro Ignacio González Hernández, ¿verdad?, es que dijo que es necesaria la voluntad política. Y en este caso, por lo visto, la participación de Jorge Eufragio, también el maestro, pues casi dio la respuesta, que es ahora sí, la participación ciudadana es con la voluntad política, sin la voluntad política, a pesar de la voluntad política, o incluso cuando hay un nivel de organizaciones contra esa voluntad política. En este caso también muy claro nos queda el concepto de gobernanza que nos expresa Margarita Sierra. Y de una vez contestando a la inquietud, Margarita Sierra no solo ha visitado las comunidades, sino también nos visita en el Congreso del Estado de Jalisco, y precisamente ha entablado una muy estrecha comunicación, y ya veremos a lo de los presupuestos. Me toca votar también, soy diputado por el Estado de Jalisco, y pues bueno, la respuesta
Parece que antes me adelanté, Margarita, a dársela porque no solo está haciendo gestiones en las comunidades, sino también en el mismo Congreso del Estado, y sabremos ser congruentes y consecuentes. Muchísimas gracias. Muy bien, pues no sé si hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra. Bueno, pues creo que por alusiones y pero en respecto de esto sí podemos abrir otro segmento de preguntas y respuestas. Le daré el micrófono a Margarita Sierra. Adelante. Muchas gracias por sus preguntas. Primero, quiero hablar de presupuesto participativo. Obviamente que nace en Cuquío, o sea, lo tenemos clarísimo cuando empezamos a trabajar el proyecto de Tlajomulco. Sabíamos, porque trabajamos contigo, trabajamos con Humberto, y de ahí nació nuestro proyecto de presupuesto participativo en Tlajomulco. Y para contestar a la persona que me hizo esta pregunta, fíjese bien lo que le voy a platicar. Nosotros ahora tenemos un presupuesto participativo estatal. Y entonces ahorita tenemos dentro de la Secretaría un enorme proyecto. Tenemos la dirección de vinculación que va a salir en unos días a trabajar a los 121 municipios para capacitar a los ciudadanos, para hacer la encuesta de qué es lo que requieren en sus municipios. Con esta encuesta se va a generar una boleta para que al principio de 2020 los ciudadanos que han elegido cuáles son las necesidades de sus municipios voten por cuáles son las necesidades más urgentes. Entonces, nosotros que estamos trabajando paralelamente en el reglamento de participación ciudadana y estamos pidiendo que se implemente el presupuesto participativo en cada municipio, vamos a tomar ese dinero que la Constitución ha puesto en el artículo 5, ese dinero que no es porque la bondad del gobierno ni nada, es un dinero constitucional, se va a repartir en todos los municipios que ejerzan presupuesto participativo. Y vamos a entregarlo completo a los municipios. Esa es una de las preguntas. La otra de las preguntas en cuanto a pueblos originarios, nosotros hemos trabajado en este momento en Ayotitlán, con planeación participativa. Hemos trabajado en Tonalá con una mesa de los pueblos nahuas, los cocas, los birras y los residentes sobre un plan de planeación participativa para que ellos decidan cuáles son las acciones que quieren. Y por otro lado, acabamos de tener un evento en Tonalá donde hay 9 pueblos residentes y en una ceremonia muy importante con el presidente municipal han sido visibilizados, y también tuvimos una mesa de trabajo con todos los residentes, no todos, con algunos residentes de Tonalá para decidir qué quieren hacer. No que nosotros qué vamos a hacer, sino que los pueblos decidan qué quieren hacer. Y ahorita estamos en tratos con Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara para que los residentes de estos 3 ayuntamientos, los residentes de pueblos originarios, se visibilicen. Ya no son migrantes, ya son residentes, y estamos trabajando brazo a brazo con Isaura, que es la comisionada de la CI, para ir buscando qué es lo que los pueblos quieren, no qué es lo que nosotros pensamos que los pueblos quieren. Y cuando estemos claros, seguiremos trabajando. También he sido invitada por el IEPC para estar presente en la mesa de las 2 comunidades del norte que están buscando su autonomía, y estoy gustosísima de trabajar con ustedes para ver cómo se va a hacer esa consulta informada para que decidan ellos cómo van a manejar su autonomía. Entonces, ese es el compromiso de la Secretaría, no solamente porque sean pueblos originarios, sino porque son ciudadanos de Jalisco, y el mandato que yo tengo como Secretaría es trabajar con todos los ciudadanos de Jalisco. No sé si eso te haya respondido tu pregunta. ¿Sí? Gracias. Bien, pues continuamos. No sé si hubiera alguien más que tuviera interés en preguntar. Tenemos 2, 3. Bueno, otro segmento. Me hizo una alusión. Adelante. A propósito de lo que dijo el diputado,
La participación ciudadana, cuando yo hablo y digo que es una expresión de voluntades de gobernantes y gobernados, se da a propósito de dos hechos. ¿No? Porque la experiencia de Cuquío tuvo un inicio y un fin. Fue claro y evidente que el gobierno entrante no quiso la participación y descabezó todo. Hubo organización social y se mantuvieron las organizaciones de los sectores que ya se tenían en ese momento activos y siguen todavía, la OSIG y todos los organismos de base. Pero ya el término de participación ciudadana es esa vinculación gobierno-ciudadanía. No se dio, se rompió. Actualmente podemos decir, tenemos el reglamento de participación ciudadana, pero si el presidente y los regidores no les interesan, vemos en sus cuerpos de dirección es uno, son dos, no es nada. Actualmente en el gobierno municipal de Tlajomulco, participación ciudadana somos alrededor de 100 personas. En eso está la participación ciudadana. Si no tienes la voluntad de tener un equipo profesional que promueva la participación, y realmente en los hechos se debe que los funcionarios se pongan la camisa y que vayan día con día hasta deshoras de la noche, ¿verdad, Mari? Que tienes que estar ahí a esa hora haciendo participación. Es ahí donde está la participación ciudadana. Y están los ciudadanos y están juntos, se dan. Si no, sería otra cosa, sería participación social o participación, organizaciones de la sociedad civil que con o sin gobierno estamos trabajando, ¿verdad? Si no, pero ya el término formal, sí. Entonces es importante que los funcionarios, las autoridades, los funcionarios sepamos qué es la participación ciudadana y qué implica dar todo el espacio a los ciudadanos. Y que los ciudadanos también se pongan las pilas, porque puede ser el caso de que digan, ¿para qué? Yo siempre cuando tengo la capacitación con los ciudadanos, primero les felicito que estén aquí. Salieron de zona cómoda y ahora están apostando ¿para qué quieren estar aquí? ¿Cuál es su motivación de estar aquí? Ver un mundo mejor, ver mi comunidad mejor. Quiero algo para mí, para los demás. Entonces yo creo que ahí se da. Entender, entonces, esa vinculación es entender que hay participación. Si falla alguna de esas cosas, no hay. Bien, pues les recuerdo que el día de hoy tenemos hasta las 7 de la noche para concluir nuestro evento. Nos quedan 15 minutos y tenemos 3 participaciones que todavía están pendientes. Entonces quisiera, quien tiene el micrófono sería segundo y allá hay una tercera persona que desea preguntar. Claro, si hubiera alguna otra más, nos vamos con 4. Creo que con eso podremos estar cerrando perfectamente. Enseguida, adelante. Sí, primeramente agradecer el espacio que nos proporcionan y por las excelentes exposiciones. Esto creo que robustece el interés del gobierno para que se divulguen este tipo de oportunidades para los ciudadanos participar. Pero me surge una cuestión, una duda o una idea. ¿Qué se está haciendo para abatir el desinterés de las nuevas generaciones llamadas la última parte de los millennial y de los centennial? Veo que muchas veces estos instrumentos pues son excelentes mecanismos para participar, pero a veces la gente, uno, no sabe cómo se utilizan, segundo, no saben a veces qué son. Yo fui al instituto para ver si había algún folleto, algún libro que pudiera desmenuzar estos mecanismos de participación ciudadana para poder hacer esa difusión. No lo había, no sé si sea por presupuesto, porque creo que no es por falta de interés, pero sí aquí veo falta de esa nueva generación, que es la que trae un desinterés, pero que es la que le va a tocar vivir más todavía en este país o en este estado. ¿Y qué están haciendo ustedes o qué se puede hacer para motivar a esa nueva generación? Gracias. Gracias por la pregunta. El siguiente orador.
Adelante. Muy buenas noches, felicidades. Mi nombre es Filemón García Álvarez. He participado en varios consejos de organizaciones civiles en Jalisco y principalmente con Nacho en varios proyectos que hemos realizado. Mi pregunta va sobre ahora el enfoque que le está dando el gobierno y que Margarita le da mucho énfasis sobre la institucionalización de la participación ciudadana. Y por otro lado, las experiencias que hemos tenido, casi en periodo ahorita, diríamos, de 20 años, de trabajar en consejos ciudadanos del mismo gobierno. El gobierno, como decía Nacho, cuando llegan a refortalecer o fortalecer lo que se hizo o a destruir lo que se hizo. Normalmente, lo que ha sucedido con la sociedad civil es que cuando se quiere por parte del gobierno del Estado institucionalizar a la sociedad civil, a las organizaciones civiles, las empiezan en un momento a diluir. De hecho, ese fue un gran problema, por ejemplo, con hijas que a nivel legal del gobierno del Estado, con lo que es la parte jurídica, no daban ninguna autorización de deducibilidad de impuestos, si no era solamente con autorización del IJAS. Y el IJAS solamente tiene un solo rubro, asistencia social. Y Hacienda tiene 17 rubros para poder dar deducibilidad. Pero Hacienda junto con el Estado se ponían de acuerdo y no daban absolutamente ninguna autorización, porque estaban de acuerdo, rompiendo lógicamente la estructura de libertad, de autonomía de la sociedad. Por otro lado, los consejos que hemos hecho en un momento con esfuerzos de democratizar dentro de los gobiernos, cuando un gobierno nos acepta, en ese momento participa la ciudadanía con cierta autonomía de organización, de coordinación, de dirección. Llega otro gobierno y, por ejemplo, ahora que llegó Alfaro al municipio de Guadalajara, hizo completamente un reglamento completamente diferente del Consejo, en que ya no hay coordinación ciudadana, ya no hay participación directa ciudadana, ahora son los principales del ayuntamiento, los funcionarios que controlan y coordinan el Consejo. Y los consejos ciudadanos no son ciudadanos prácticamente surgidos de la sociedad civil, sino son ciudadanos que en un momento dado sugieren ellos quiénes son. Y la elección de los consejos consultivos son eso, consejos consultivos, como decía Nacho, es otra cosa, no es participación ciudadana. La participación ciudadana es precisamente la parte de la función de cada uno, el gobierno como auxiliar y apoyo del desarrollo de la ciudadanía, como ahora sí como servidores públicos, no como funcionarios públicos y servidores públicos de los intereses de la ciudadanía. Creo que esa parte de participación ciudadana, como lo maneja Nacho, en que nosotros somos los que conocemos las necesidades, nosotros somos los que conocemos cómo se hacen las cosas, y luego llegan los funcionarios y realmente son los que destruyen y desorganizan a las comunidades, porque están divididas las colonias, principalmente a veces por los funcionarios y por los partidos políticos. No hay unidad, porque hay lucha de poder político, económico o de intereses. Entonces, un gran reto para la ciudadanía y un gran reto para los siguientes gobiernos, realmente que seamos congruentes con nosotros mismos lo que queremos y que no haya solamente intereses personales en ocasiones o intereses de grupo. Y seguiremos luchando desde la sociedad civil. Bien, muchas gracias por su pregunta. Allá tenemos una... Bueno, Josefina Cortés, yo soy de Cuquío. Bueno, he trabajado mucho, conozco muchos de los municipios, he trabajado con distintos gobiernos y una recomendación a la maestra Margarita, no creo que lo más conveniente sea hacer una encuesta en los municipios. La participación ciudadana es un proceso y es un proceso de construcción, así como lo fue refiriendo Nacho, ¿sí? Como lo va refiriendo la persona que me antecedió en la palabra, ¿no? Hacer una encuesta es muy costosa, es distante y hay diagnósticos participativos con las comunidades que creo que son la mejor opción y hay bastante información. Hay varias áreas del gobierno del Estado que trabajan con estas metodologías y bueno, es una sugerencia, no creo que sea la metodología más adecuada. Bien, muchas gracias. Seguimos con esta de este lado. Buenas tardes a todos y a todas. Pues primeramente muchas gracias a los ponentes, en verdad dejan información muy valiosa. Margarita, pues muchísimas gracias. Y bueno, a mí me gusta
ligar experiencias, y en este caso es en el concepto de cultura de paz, Margarita. Hace unos días entrevistaron a un niño violinista y entonces se presentó en la Gala Internacional de Mariachi, que pasó el domingo pasado. Entonces le preguntan, ¿qué sentiste cuando estuviste presente en este público que te aplaudió? Entonces el niño decía, que amé a Guadalajara el día. ¿La amé? Entonces, este proceso de cultura de paz es esa melodía que vamos a construir todos y todas, incluyente, democrático y participativo. Entonces yo lo ligo, Margarita, y pues cuentas con mi apoyo para este gran proyecto. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, una última pregunta. Soy Laura Fernández, buenas tardes, felicidades y me felicito de estar aquí también a mí, de escucharles. Recuerdo allá por el 2002 que invitamos a Cheto, a Colotlán, a que nos platicara de esa experiencia de participación ciudadana. Esto dentro de un proyecto del IFE de poder visibilizar las acciones que se hubieran hecho importantes de participación ciudadana. Entonces, estuvieron los 10 municipios de la zona norte de Jalisco y los de la zona sur de Zacatecas, y fue una experiencia pues bien interesante. Entonces, eso fue en el 2002, y estar ahora aquí sentada y escuchando y ver todo lo que se ha trabajado, me encantó. Yo no había entendido qué pasaba en Cuquío, qué había pasado en Cuquío, después de haber tenido algo tan exitoso como se cayó. Ahora tú ya me lo dijiste y mira quién era el que tenía la historia. Bien, muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera darle el micrófono a los 4 participantes en la mesa para que cada uno expresara en relación a estas preguntas también cómo les refiere, cómo los interpela a cada uno, y que también con esto hagan una conclusión de este evento. Bien, pues en el mismo orden que iniciamos, hasta 2 minutos. Adelante, Sí. maestro Ignacio González. Voy a hacer referencia a lo que dice Filimón, porque lo vivimos. La experiencia de nuevos gobiernos que apoyaban o que destruían. En verdad, me tocó varias veces de un gobierno, aunque fuera del mismo partido, nos descabezaban y tenemos que sesionar en lo oscurito, porque en verdad no apoyan. En ese sentido, a mí me asombra, yo creo que es un reto, en el mismo municipio donde trabajo, en Tlajomulco, el que no tengamos consejos consultivos. En verdad, tienen mucho miedo los funcionarios, o tenemos mucho miedo los funcionarios de abrirnos al diálogo, a la vigilancia, a la consulta, si nos hacen falta. En verdad, nuestro reglamento es claro, decir que todas las dependencias deben tener su propio consejo consultivo. ¿Y sabes cuántos tenemos en Tlajomulco? ¿Cuántos? 1 o 2. 2. Tenemos 2, no es posible. El mejor reglamento del país lo tenemos en Tlajomulco, no hay otro. Porque está muy completo y muy preciso. O sí, Margarita, en verdad has hecho ahí un gran trabajo, pero en verdad, por eso lo decía, es voluntad del funcionario, ponerse al escrutinio de los ciudadanos y decir, ¿qué hacemos? Eso no es de mérito de la capacidad de técnica o política de un funcionario. No, al contrario, es una posibilidad de desarrollarse y de mejorar día con día. Yo creo que con esto digo y respondo a tu inquietud. Necesitamos trabajar más en el sentido de como funcionarios públicos, abrirnos al escrutinio de los ciudadanos. No somos los plus ultra de lo que... No, necesitamos apoyo, necesitamos consejo. Sí. Bien, Jorge Eufrasio Jaramillo. Muchas gracias. Una vez más les agradezco a todos ustedes el haber venido a escucharnos,
al IEPC por invitarnos y hacer esta mesa tan rica en experiencias, ¿no? y en trabajo de participación ciudadana desde diversas vías. Yo retomaré dos cuestiones que creo que surgen a partir de las intervenciones de todos ustedes. Uno que tiene que ver con, diría yo, lo que tiene que ver con agravios, ¿no? Hay hoy en día acumulación de agravios varios, ¿no? El caso de los desaparecidos es uno muy visible, ¿no? Es muy fuerte, le está pegando muy duro a nuestra sociedad y sin embargo hay veces en que parece que lo negáramos a sí mismo, ¿no? Entonces, creo que esto que yo les mostré acerca de los lesionados, que estoy hablando de 60 personas, no importa el número, podría ser uno. Pero el asunto es que el agravio de uno se tiene que convertir en el agravio de todos. Y creo que cuando logremos entender eso, podemos formar de verdad participación en un sentido muy amplio, ¿no? Y no solamente que intervengan instituciones del Estado, sino todos, para decir, bueno, los agravios se tienen que terminar por el bien de todos, ¿no? Porque no sabemos cuándo nos toque a cualquiera de nosotros un agravio de ese tipo. Entonces, el luchar por el agravio del otro es luchar por el agravio de uno mismo y el de todos, ¿no? Creo que por ahí es la reflexión que dejaré la primera. Y la segunda tiene que ver con la intervención de usted sobre la divulgación. Respecto a eso, me da la oportunidad de decir algo que había dejado en el tintero, no lo pude decir durante la presentación. Pero, por ejemplo, nosotros lo que estamos tratando, digo nosotros porque somos un equipo de trabajo, ¿no? Lo que hicimos, por ejemplo, para tratar de acercar esta temática y que se entienda el agravio en la sociedad. Hicimos dos cosas particularmente, además de escribir libros, artículos, etcétera. Tiene que ver, uno, con una exposición fotográfica de los lesionados, porque creo yo, desde el ámbito de la antropología visual, que el agravio es visible, ¿no? Y cuando uno es capaz de fotografiar el agravio, creo que todo mundo podemos comunicarnos independientemente de la generación de la cual vengamos, ¿no? Creo que los jóvenes hoy son mucho más visuales, ¿no? Y en ese sentido, una buena foto que refleje agravio puede darles a entender lo que significa el ser lesionado del 22 de abril o la mamá de un desaparecido, ¿no? Por ejemplo. Y en el otro extremo también lo que hemos estado haciendo y que esperemos concluir para el año que entra es un documental de la lucha de los lesionados, ¿no? Precisamente para también acercar a otro público más amplio, no solamente en términos académicos, aunque sin renunciar a la parte académica, cómo acercar la lucha de los lesionados para socializarla. Ese ha sido nuestro compromiso con la asociación. Aquí está Lilia, quien puede decir si hemos avanzado en eso o no, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque no solamente socializar el agravio de ellos, sino también en el sentido de que construirlo como un agravio de todos y por lo tanto participemos todos, desde la academia, desde las universidades, desde la sociedad civil, desde cualquiera que sea capaz de sentir el agravio de decir, yo no quiero que eso vuelva a pasarle a ellos, a nadie, ni a mí, ni a alguien cercano. Entonces creo que si logramos hacer los materiales que acerquen de esa manera el agravio de estas personas, se puede entender como el agravio propio, ¿no? Entonces creo que para allá estamos indicando nosotros respecto a la divulgación y socialización de estas cuestiones, ¿no? Gracias una vez más. Por favor. Gracias. Bueno, pues ha sido muy aleccionador estar aquí, lo que he aprendido de quienes comparten conmigo la mesa, pero sobre todo ver el interés, ver la cantidad de personas, qué es eso de la participación ciudadana, cómo se come y para qué sirve. A mí, en las pláticas que de repente doy en las escuelas, por ejemplo, me dicen, bueno, ¿y ustedes qué han logrado? Y yo digo, la verdad, nada. Si atendemos a la misión que tenemos propuesta, elevar la calidad de vida de la gente, cuando menos en el área metropolitana de Guadalajara. Y lo dije en la presentación, los grandes problemas que atravesamos ahorita están en una tendencia a la baja casi todos. El ejemplo más ominoso es la violencia hacia las violencias hacia las mujeres. Nunca habíamos tenido tanta difusión, nunca habíamos cuidado tanto nuestro lenguaje, nunca habíamos puesto en las leyes un ojo tan acucioso para ver a las mujeres, pero las agredimos más, tienen menos espacio, solo por obligación caben en los lugares de decisión. La participación es el camino, pero no hay una sola.
y creo que en las intervenciones aquí se ha visto, no hay una sola. Tiene que ser de comunidad en comunidad y ese va a ser el verdadero cambio. El lema que mueve a Jalisco Vamos es lo que la gente opina importa. Ese simple lema modifica las cosas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué esperábamos? Al menos yo, en el caso de la Cuarta Transformación, que el sur del país se desarrollara según ellos decidieran. Hacer al fin esas grandes asambleas comunitarias, esos diagnósticos rurales participativos para los que hay estrategias muy específicas y que el sur del país dijera, esto queremos hacer. Y no solo esto queremos hacer, esto queremos ser. En términos estrictos, si pensemos en el gobierno del Estado, podemos oír 116,000 millones de pesos de presupuesto y decir, qué barbaridad. El margen de maniobra del gobierno, si le va bien, llega a 18% de esos 116,000 millones. Entre intereses de la deuda, las nóminas de todo tipo que ya están comprometidas, el margen para distribuir un presupuesto participativo, para ir a las comunidades a preguntarles qué necesitan, es mínimo, pero verdaderamente mínimo. Sin embargo, ese no es un callejón sin salida. Eso es lo que nos obliga a ser creativos y la creatividad no va a venir de un grupo de 20 personas sentadas en Casa Jalisco o en Palacio Nacional o en el Congreso de la Unión. La creatividad va a venir de qué podemos hacer en la participación ciudadana, según la define Nacho, el gobierno local con su comunidad. ¿Qué podemos hacer? Tenemos 20 pesos, ¿qué hacemos? Un gran personaje jalisciense que murió en enero, Nacho Lapuente, que conocía muy bien la experiencia de Tezuitlán, Puebla, dice, ahí hubo un presidente municipal que todos los días sacaba un pizarrón y decía, entró tanto, salió tanto, que nos gastamos en esto, queda tanto. Y al día siguiente borraba y lo volvió a anotar, y que se entere el que se quiera enterar, ahí está puesto a la entrada de la presidencia municipales. Cosas tan simples. Pero a final de cuentas, cuando hablamos de participación, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de rendición de cuentas, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de asuntos electorales, parece que lo que hacemos es complejizarlo para que se vuelva asunto de exquisitos. Hay que volver a las bases, a decirle a la gente, ¿y tú qué opinas y qué te late? ¿Pero estás seguro que a tu vecino también le interesa eso que tú estás pidiendo? Una experiencia que acabamos de pasar con nuestra encuesta que presentamos a los empleados de 6 municipios que nos dijeron, denos pistas de su encuesta, ¿qué podemos decir? Y lo primero que yo les presenté no eran alcaldes, no eran secretarios, eran quienes operan. Les dije, les voy a dar un dato de nuestra encuesta. 1 de cada 2 tapatíos, de cada 2 tapatías, no confía en el gobierno. Punto. Y todos aquí podemos concordar, inclusive quien está en el gobierno dice, no, pues sí, Malaya si confiamos, ¿no? Pero eso no es un dato para satisfacer nuestro morbo intelectual, es un dato para operar en tierra. Lo que yo lleve, una encuesta, una idea genial, la mitad de las personas no me la va a creer. Ya de entrada sé que tengo perdida la mitad de las personas. ¿Qué voy a hacer para que esa mitad se ponga de mi lado? O cómo va a ser esa otra persona que tenga el espacio para ser escuchada, para yo ponerme de su lado. Y es ahí donde podemos construir la salida. Eso, bueno, ya entrando en más complicaciones, modelaría el sistema económico, no al revés. Esa relación política, que es a final de cuentas una relación política, cambiaría el modelo económico. Pero se nos hace muy difícil y yo termino con 2 cosas. Cuando estamos en una reunión así de provechosa, así de multitudinaria, así de intensa, digo, ¿y por qué estamos tan mal? Si lo tenemos tan claro. Y la otra, para rematar, y voy a citar a Octavio Paz, Betty sabe que es mandatorio. Octavio Paz dice en su poema Cumbre, si 2 se miran y se reconocen, el mundo cambia. Gracias. Qué bonito. Qué bonito. Margarita. Y quiero hacer nada más un par de reflexiones. Me llamó la atención que la persona de Cuquío dijera que no hiciéramos encuestas, porque cuestan mucho. Hemos desarrollado múltiples metodologías, pero la más importante que hicimos fue con el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. Hicimos y trabajamos con más de 10,000 personas.
Y esa encuesta la levantaron los ciudadanos. Nosotros capacitamos a los ciudadanos para que hicieran su encuesta sobre el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza. Y creo que fue la base de donde surge ese plan. Sí creo que preguntarle a los ciudadanos es importante. Y esta encuesta que vamos a hacer ahora en los 121 municipios también la van a desarrollar los ciudadanos. Y es una encuesta que no hay que invertirle tanto dinero. Nosotros vamos a los municipios, capacitamos a las personas, ayudamos a sistematizar. O sea, creo que una de las cosas más importantes que dice Chacón es: hay que andar preguntando, hay que andar de preguntones, porque nadie nos ha dicho que nosotros sabemos lo que requieren los ciudadanos. Y en nuestro caso tenemos un área específica para preguntar personalmente, para preguntar virtualmente durante los 6 años que nos quedan. Y usamos todas las encuestas que se hacen para seguir y tener brújula a dónde quieren los ciudadanos que vayamos. Esa es una. Y la otra, oyendo toda la riqueza que ustedes han vertido acerca de la participación ciudadana, hay múltiples participaciones ciudadanas. Hay unas diferentes a otras. Hay unas participaciones sociales, hay unas participaciones que rechazan totalmente al gobierno. Hay muchas maneras de participar, los vecinos. Nosotros le hemos apostado a la gobernanza. Le hemos apostado a que ciudadanas y ciudadanos y los servidores públicos y las servidoras públicas nos sentemos a dialogar para construir, para colaborar, para hacer cosas conjuntamente y tomar decisiones conjuntamente. Parece hemos desarrollado nosotros sí 4 consejotes consultivos, Nacho, uno para cada coordinación. Son consejos de planeación que han sido la base de la planeación del plan estatal. Y claro que nos da miedo porque los ciudadanos confrontan porque traen las netas. Y a veces a los servidores públicos no nos gusta oír las netas y nos cuesta trabajo aceptarlas. Pero estamos en ese camino. Estamos en el camino de actualmente trabajar en cada municipio para generar esos consejos consultivos, esos consejos ciudadanos. Esa es la apuesta nuestra. No quiere decir que las otras no sean valiosísimas. Yo creo que cada manera de participar es importantísima. Y en cuanto a los jóvenes, que tiene razón el compañero, yo creo que ahí es donde estamos apostando. Por lo menos nosotros en la Secretaría, es una Secretaría de jóvenes, porque queremos dejar semilla para ahora que nos vayamos, estos muchachos retomen, ¿no? Y sí estamos haciendo un trabajo concreto con ellos. Entonces, nosotros le apostamos a la gobernanza, pero realmente todas las apuestas de participación, de construcción, de colaboración son válidas. Así que muchísimas gracias por este gran espacio para poder compartir los piensos sobre la participación ciudadana que tenemos cada quien, ¿verdad? Y gracias a todos por haber tenido la paciencia de aguantar estos 4 ponentes echando tanto verbo. Muchísimas gracias. Bien, pues desde Cuquío hasta el sistema estatal de participación ciudadana y gobernanza en el marco del Estado de Jalisco, hemos concluido este evento. Agradecemos a nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la participación de los magníficos ponentes que ilustraron con sus luminosas intervenciones este tema. Y quisiera también agradecer al ITESO, al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, por facilitar este espacio maravilloso, la Casa Clavijero, al personal que también atiende el evento, el apoyo que nos dieron para hacerlo posible. Y a todos ustedes por su tiempo, por su participación, por su interés. Muchísimas gracias. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.